Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias a Quique por la presentación. Huelva es verdad que está muy lejos, y Huelva y Murcia no están demasiado bien comunicadas, pero bueno, tengo a mi buen amigo David, que es mitad de camino, ¿no? Llegó hasta Granada y desde Granada aquí pues es distinto y se agradece, primero porque físicamente pues hay mucho menos paliza y segundo porque esos viajes, ya hemos hecho unos cuantos, ¿verdad? Esos viajes en coche son inolvidables. Y después, bueno, cuando uno hace un esfuerzo por venir a un sitio tan lejos, pero realmente no lo es, ¿no? La agradezco aquí que enormemente. Ya estuvimos en la jornada de hace 2 años en Murcia y este año encantado de estar aquí también en Cartagena. Gracias a Javier también por la involucración del club, por traerse esta jornada aquí. Y nada, como decía mi padre, de bien nacido es ser agradecido, ¿no? Y que quieran contar con uno para hablar, como le decía yo antes a Aurelio, ¿no? Porque preparando la charla esta semana digo, jolín, uno ya que va para mayor, digo, es que llevo 30 años prácticamente hablando de lo mismo, 30 años, ¿no? Otra vez, ¿y cómo le doy la vuelta a la conferencia? Después, fijaros, tuve la curiosidad de acudir a muchas de las charlas que hemos dado hace mucho tiempo, ¿no? Y digo, jolín, pero es que es verdad que han cambiado mucho, es que son muchos matices, porque claro, un curso de formación de este tipo, por muy buenos que sean los ponentes, no hablo en este caso, por supuesto, de mí, lo que hay que aprender son matices. Seguramente lo que hay que aprender es alguna reflexión de algún profesor que me ha hecho y con lo que estoy de acuerdo o con lo que no estoy de acuerdo, o esa pregunta que puedo hacer, o ese debate que tengo con algunos compañeros, etc. Y mirando las presentaciones de hace algunos años, pues es verdad que han cambiado muchas cosas. Muchas cosas. Muchos matices que yo creo que son lo que enriquecen el tema, ¿no? Y bueno, y el tema de la educación en el deporte, pues siempre ha sido un contenido y un tópico que siempre me ha atraído, me ha apasionado. Yo he tenido cierta relación con la competición, con baloncesto de competición federado de cierto nivel, y que también me encantaba, pero siempre me ha traído mucho más la parte formativa, la parte educativa, y en eso llevo toda la vida y yo creo que me jubilaré con eso, ¿no? Y no solo no me arrepiento, sino que estoy encantado, ¿vale? Por eso, por encuadrar un poquillo a lo que me dedico. En segundo lugar, os agradecería, aunque estamos pocos, pero pocos y bien avenidos, que no dejarais las preguntas para el final. Si tenéis cualquier reflexión o cualquier cosa que tengáis, de verdad que os lo agradecería, incluido al sector crítico aquí que está en primera fila, que la hiciéramos, porque me parece que se hace todo un poquito más ameno, más llevadero, más interesante, ¿no? Y si no, pues nada, lo hacemos al final y ya está. Y por último, pues voy a empezar con la conferencia, que son cortitas y que hay que aprovechar el tiempo. Hacer una introducción y una justificación un poco de lo que vamos a hacer a mí me parece especialmente importante, ¿no? Entonces hay 2 o 3 puntualizaciones que me gusta hacer siempre al principio cuando hablamos de valores, porque es necesario que encuadremos las cosas, ¿no? A ver si yo soy capaz de explicaros lo que estaba hablando ahora mismo con Aurelio allí arriba, ¿no? Yo soy de los que piensa, puede estar equivocado, ¿no? En el que el entrenamiento, y muchos de aquí seguro estaréis de acuerdo, en edad de base, en deporte de base, que es de lo que yo entiendo, de rendimiento no me preguntáis porque no entiendo, hay una característica que debe ser global, ¿no? Cuando hablamos de globalidad y de intentar que no sea tan analítico, hablamos de entrenar al niño y a la niña en su totalidad, en esa formación integral que siempre escuchamos. Pero yo creo que habitualmente no se suele hacer bien. Hablamos de la formación integral por un lado, pero después parcelamos demasiado, todo, todo, no, nadie se sienta criticado ni nadie se sienta aludido. Empezamos con los mismos cursos de formación, las mismas asignaturas que recibimos en las facultades o en los cursos de entrenadores, en todo. Está todo muy parcelado y seguramente es que no sea fácil hacerlo de otra forma, ¿no? Pero hablamos de la condición física por un lado, hablamos de los aspectos psicológicos que cada día tienen más importancia y debe ser así por otro, ayer las emociones, las cuestiones, no se nos olvide, los niños y las niñas vienen a aprender sus habilidades deportivas, etc. Es decir, que parcelamos demasiado. Y ahora llega el tema de los valores, que los valores siempre han sido una cosa inherente al deporte, pero realmente de forma explícita no nos lo hemos planteado en serio ni lo hemos planificado en serio. De hecho, hay muy pocas propuestas en este sentido. Hay algunas, por supuesto, pero no hay demasiadas, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues que al final, en esa globalidad en la que yo creo, los valores es un aspecto más. Es decir, Aurelio, que a mí me gustó especialmente la charla suya ayer del entrenador, y además se lo dije a él, pero me pareció de un mérito enorme el no utilizar el PowerPoint por no marear más y llevar el hilo ahí de todo lo que iba diciendo. Al final,
algo hablaremos, pero habla de un perfil del entrenador. ¿Qué perfil del entrenador tiene que estar en el deporte base? Claro, en esa perspectiva de educación en valores, claro, es que tiene que ver mucho con eso. No un poco, es que es determinante. Es que un entrenador o una entrenadora, si no tiene un perfil de los que definió ayer Aurelio, es imposible que eduque en unos valores razonables, adecuados, con una implicación ética importante. Pero es que lo que habló Paco y de lo que habló David, exactamente igual. Pero es que de lo que van a seguir hablando el resto de compañeros, exactamente igual. Me explico, los valores están dentro de cómo debería ser ese modelo, que eso vamos a hablar mucho de modelo, de lo que debería ser el deporte de base de forma global. Después hay puntualizaciones de cada contexto que son muy importantes. No sé si me estáis siguiendo, si me estoy explicando lo suficiente. Es decir, los valores no es una cosa parcelada, sino que está dentro de ese entrenamiento de lo que debe ser el deporte de base. No es una cuestión de que vayamos aquí a aportar ahora de pronto una lucecita que nos ilumine, no. Tienen que estar dentro de ese perfil de entrenador, tienen que estar dentro de un uso del deporte adecuado, de un uso de la competición adecuado, de la comunicación que hablaba ayer del entrenador. Es decir, que va todo unido, no son cuestiones parceladas, muy estancadas que hacemos muchas veces y que seguramente por parte muchas veces de los que os comunicamos las cosas pues no estén bien planteadas desde el principio. Y otra cuestión que también me resulta imprescindible en esta introducción es hablar de no confundir la educación en valores dentro de la práctica deportiva con un deporte, digamos, como de menos de competición o con un deporte más light o con un deporte en el que el resultado no importa, en el que no compito, en el que... No. Es que no tiene nada que ver. La clave es que yo hago un deporte, ahora veremos si más de competición o menos, hay muchos modelos deportivos que podemos utilizar, y los valores es una cosa más. Por supuesto que no es incompatible con jugar, por supuesto que el deporte federado es compatible con una promoción de valores, por supuesto. ¿Me estáis siguiendo? Es decir, que por supuesto que no es incompatible la promoción de valores con intentar que los chicos y las chicas, desde el punto de vista deportivo, su proceso de formación sea lo más adecuado y lleguen al máximo rendimiento, a mí me gusta llamarle rendimiento a su medida, ¿no? Todo eso es absolutamente compatible, es decir, que no interpretemos como los valores como una especie de buenismo ahí, en la que todo vale, en la que al niño no le puede exigir, en la que... No tiene nada que ver con eso. El planteamiento es al contrario. Los valores al final es una variable más que yo creo que hay que incluir en ese desarrollo integral, que al final lo que buscamos es conseguir, y esto se lo digo mucho a mis estudiantes constantemente, ser, que no es fácil, nada fácil, y diseñar entrenamientos de mucha calidad, Si yo en mi entrenamiento solo me dedico a las habilidades deportivas, pues vale, bueno, está bien. Si yo incluyo y programo las habilidades deportivas en fútbol, la conducción, el lanzamiento, lo que sea, en baloncesto, el bote, el tiro, la parada, lo que sea, meto cuestiones, ¿no?, que hablábamos ayer, emocionales, meto cuestiones, son niños que están empezando y estoy trabajando las cualidades coordinativas y lo tengo en cuenta. Además, meto determinado valor en el que estoy trabajando. Y estoy trabajando, que sea la autoestima que hablaba ayer, que es tan importante, ¿no? Que no es un valor, por cierto, como también dijo David ayer, ¿no? Porque eso, ahora hablaremos, un saco muy grande en el que yo no voy a entrar para nada en esas discusiones teóricas, ¿vale? Si soy capaz de diseñar todo eso desde esa perspectiva, pues al final lo que soy es un entrenador, una entrenadora, un profesor, una profesora de mucha más calidad. Los entrenamientos van a ser de mucha más calidad. Ese es el objetivo final, ¿vale? Ese es un poquillo el objetivo. Y por último, tercer elemento, las cuestiones metodológicas que a mí me atraen especialmente. La promoción de valores desde el punto de vista metodológico se tiene que enmarcar en un planteamiento metodológico, por llamarle de alguna forma, activo. Hay quien diga hoy la enseñanza comprensiva, la enseñanza táctica, llamadle como queráis. Un planteamiento mucho más activo en el que, como bien sabéis todos, los jugadores, las jugadoras jóvenes, nuestros estudiantes, lo que sea, de primaria o de secundaria, donde en el contexto en el que estéis trabajando el deporte, pues tenga una participación mucho más significativa por su parte, ¿no? Y en la que el entrenador, el educador, pues tiene otro tipo de participación distinta de la que tradicionalmente ha sido. ¿De acuerdo? Esa introducción a mí me parece especialmente relevante, ¿vale? Bueno, pues hecha esa introducción, que me parecía importante por encuadrar un poco la charla, los tres elementos fundamentales que vamos a desarrollar va a ser, por un lado, algunas generalidades sobre lo que sería el deporte base desde mi perspectiva, que por supuesto no vamos a entrar a desarrollarlo en profundidad porque no es el objetivo de la charla. En segundo lugar, ver algunas
cuestiones que no se han hecho del todo bien y que yo creo que no es difícil rectificarlas y a partir de ahí pues hacer una propuesta de valores educativos, una planificación de valores con unas orientaciones generales que nos puedan servir simplemente a modo de ejemplo, ¿de acuerdo? Con relación al deporte de base, solo dos o tres ideas. La primera, y de hecho a lo largo de la jornada, cuando estamos fuera del cual estábamos hablando hoy, ¿no? Es la necesidad de nuevos planteamientos. Esto es una idea que siempre ha salido, pero es que deberá salir siempre. O sea, si estuviéramos dentro de 40 años, pues claro que son necesarios nuevos planteamientos. Constantemente hay nuevos planteamientos que hacer, ¿no? ¿En qué sentido os lo digo? En el que hay muchas cuestiones que son generales, que pueden ser genéricas del deporte base, comunes al fútbol, baloncesto, lo que sea, y después hay otras muchas cuestiones que son muy importantes, que son necesariamente tienen que estar contextualizadas. Y al final lo que tenemos que hacer, yo creo, que es lo que nos falta muchas veces, es hacer una buena planificación, es decir, definir muy bien el modelo de club, en el caso, ¿vale?, de cada uno de los que estamos aquí, el modelo de participación. Por ejemplo, la propuesta que vamos a hacer de valores, pues es el que estamos llevando a cabo ahora mismo en la Fundación Real Madrid. Ni es mejor ni es peor, está muy contextualizado en la Fundación, que es un modelo deportivo, ahora después os comentaré, determinado. Ni mejor ni peor, es determinado. ¿Yo puedo utilizar eso tal cual en mi planificación, en mi deporte? No lo puede utilizar. Tal cual no, porque es un modelo con unas características muy particulares que seguramente nos sirvan y que habrá que modificarla. Os servirán cosas, pero será absolutamente necesario que lo planifiquemos. En segundo lugar, la cuestión que a mí me gusta también insistir mucho de la especificidad del deporte base, ¿no? El deporte base, queramos o no queramos, está absolutamente contaminado por el deporte de alta competición y lo va a estar siempre. Lo va a estar siempre, es imposible que no esté contaminado. Pero esa contaminación, los expertos, las personas que estamos con los niños, con las niñas jóvenes, tenemos que ser capaces de distinguirlos claramente. Son finalidades completamente distintas. Por supuesto que no son incompatibles. Por supuesto, ¿cómo van a ser incompatibles? O sea, todo deportista que llega a la élite ha pasado por una etapa importantísima de deporte base. Pero la clave es la segunda, que no todos los que están en el deporte base llegan a la élite. Por lo tanto, el deporte base tiene unas características y el deporte de élite tiene otras. Y hay pasarelas, hay etapas, hay edades, que Aurelio también aludió ayer a ella de forma yo creo que muy certera, en las que habrá niños y niñas que llegue el momento y que tengan capacidad de que quieran seguir haciendo un deporte más de competición y están en una edad en la que pueden incidir en ese entrenamiento mucho más especializado. Fantástico, pero no todo el mundo va a ser así. Entonces el deporte base tiene unas características que son diferentes, que no incompatibles. Yo cada día creo más en esto, en la especificidad, en todo en la vida, ¿eh? Y creo que hay muchísimos entrenadores y entrenadoras que son muy buenos de deporte de base y que seguramente en deporte de alta competición no le iría bien. Y al contrario, ni os cuento, ¿no? ¿Cuántas veces vienen entrenadores de élite a dar jornadas de formativas hablando de deporte de base y no saben nada, de verdad? No creo que esté descubriendo nada nuevo, ¿no? Y al final esos planteamientos y esa especificidad del deporte base termina con lo que hemos empezado en la charla, que sería conseguir una planificación que ayude al desarrollo integral de los participantes. En ese desarrollo integral, ya lo adelanto, los valores es una parte muy importante, muy importante. La educación en valores es una parte muy importante. Junto con la condición física, junto con las habilidades deportivas, junto con la salud, con la actividad orientada hacia la salud, junto con... Es decir, que la planificación cada día se va complicando más. Pues sí, pero es que eso es muy bueno. Al final eso es muy bueno. Eso al final lo único que nos indica es que nuestra intervención, nuestro crecimiento como área, el deporte, pues ha mejorado muchísimo y requiere de entrenadores, de técnicos, de profesionales muy bien preparados. ¿Que eso nos complica la vida? Por supuesto, no os quepa duda, por supuesto que es mucho más difícil que antes, ¿vale? Al final, en definitiva, de ello os decía que el deporte base para mí, y yo llego a decirle a mis estudiantes que incluso cada sesión de entrenamiento, le digo yo a ellos, cada sesión de entrenamiento debe tener fin en sí misma. La sesión de hoy debería tener fin en sí misma. ¿Hay alguien que va a hacer el curso entero? Fenomenal. Hago el curso de formación aquí entero con todas las conferencias que ha habido. Pero si solo venía a una, no, ahí está, otra. Pues esa conferencia en sí tiene que tener fin en sí misma. Fin en sí misma es que por sí misma, para mí, tenga utilidad. El entrenamiento en el deporte base, para mí, cada sesión de entrenamiento tiene que empezar y terminar y el chico o la chica ha tenido que, por supuesto, pasarlo bien. Yo utilizo 3 principios que ahora aparecerán, que esté motivado, que aprenda y que se eduque cada día.
cada día. Esto es llevarlo al extremo. O sea, si un niño solo viniera un día, bueno, pues solo ha venido un día a entrenar y ya está, por circunstancias no ha podido volver a venir. Pero que se lo haya pasado bien, que haya aprendido, no nos olvidemos. Los niños y las niñas se apuntan a nuestras escuelas deportivas, no se apuntan a una escuela de valores, se apuntan a una escuela deportiva para aprender el deporte, ¿vale? Y se eduquen, las tres cuestiones, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, pues para mí el deporte base es parte del proceso formativo, porque sí, porque todos al final, lleguemos a donde lleguemos, es muy importante nuestro proceso, pero tiene que tener fin en sí mismo. El deporte de base por sí mismo, aunque jamás en la vida ningún niño, ninguna niña de nuestra escuela deportiva llega al deporte de más competición, por sí mismo ya es importante. Y es, para mí, en concreto, en mi hijo, que es lo más importante de mi vida, es vital. O sea, hay cosas que podríamos discutir, si va a inglés, va a lo otro, no sé qué. No, deporte desde pequeños, ¿no? Es vital. Y hay que buscarle modelos deportivos, lógicamente, que les ayuden, que les gusten, no van obligados, faltaría más. Tenemos que conseguir que les guste y el deporte es determinante, ¿no? Absolutamente determinante. Pues os decía que hay de esas dos perspectivas, de entender el deporte base de una perspectiva más de formación, más formativa, más centrada en el niño, a más largo plazo, ¿verdad? El no querer ser campeones provinciales, ¿verdad? Con niños y niñas con 7, con 8, con 9, con 10, con 11 años, ¿verdad? Que no tiene demasiado valor, yo creo, ¿no? O desde el rendimiento, ¿vale? Es decir, esa perspectiva que lo que hace es copiar, esas dos perspectivas al final lo que intentan transmitir un poco la idea del inicio, ¿no? Si yo soy un entrenador, un formador, una formadora que lo que piensa es en ese desarrollo integral de mis jóvenes jugadores, pues lógicamente la perspectiva tiene que ser a largo plazo, a llegar a los resultados. No significa que la competición no sea importante, lo decía antes, sino que lo que no tiene importancia es el resultado. Competir hay que competir, una competición bien estructurada, bien entrenar hay que entrenar, esto no es incompatible con entrenar más o entrenar menos, pero con una serie de parámetros en los que no voy a entrar. Mientras que desde una perspectiva de rendimiento lo que hago es copiar el deporte de alta competición y a más, ¿no? Ya está, pues tenía un amigo hace menos de 2 meses que me contaba que a su hijo le habían seleccionado en bádminton, 11 años, en Huelva hay un centro de alto rendimiento de bádminton, y que, ¿qué opinaba yo? Y es compañero nuestro, entrenador y graduado en ciencias del deporte, etcétera, y que lo habían seleccionado y que entrenaba 6 días a la semana, 4 horas de bádminton. ¿Qué me parecía con 11 años? Pues es evidente que yo no discuto en qué son las federaciones lo hagan, la clave es ¿en qué perspectiva te sitúas? Pues es evidente que la perspectiva en la que ese niño está trabajando es de una perspectiva de rendimiento a corto plazo, ¿no? Con una barbaridad de horas, o esas típicas escuelas deportivas de rítmica o de deportiva, o de natación, o de lo que sea, ¿no? De tenis, ¿no? Que está tan de moda. Pero al final el rendimiento y la formación son incompatibles. Que esta idea es, porque me pasa mucho con mis estudiantes. No, al final es que son mis estudiantes que me tienen allí todos los días. Al final, no, tú dijiste que son incompatibles. No, por favor, no, en absoluto, todo lo contrario. Por supuesto que tienen una relación. Esa relación al final se basa en que haya un proceso formativo que sea correcto. Que el niño, igual que un niño pasa por primaria, secundaria, después llega a la universidad, pues en el deporte sea lo mismo. Y entonces que vaya evolucionando por una serie de fases. Una fase inicial de iniciación deportiva, una fase más de entrenamiento y desarrollo y una fase posterior, ¿no? De especialización, de perfeccionamiento. Hay muchísimas clasificaciones, podéis entender lo que queráis. Os pongo ahí una diapositiva de García Verdugo porque este hombre ha hecho algunos estudios con atletas, ¿no? en los que demuestra cómo ese entrenamiento, ese proceso de entrenamiento muy adelantado consigue que los niños y niñas que cuando pequeños son muy buenos en atletismo, en pruebas de medio fondo, demuestra científicamente sobre una muestra de 200 chicos y chicas campeones de España y de Europa, en los que no llega ninguno después. Hace un estudio con niños y se espera, tiene la santa paciencia del hombre, de esperarse 10 años, ¿no? Eran niños y niñas de 15 y 16 años y se espera 10 años, ya tienen 26. A ver dónde están todos estos campeones, ¿no? De deporte de base, de atletismo en España y en Europa, ¿de acuerdo? Se espera 10 años en chicos y en chicas, y prácticamente no hay, creo recordar que había 2 chicos y una chica, y en posiciones muy bajas, es decir, y llega a la conclusión el hombre, o sea, un niño, si esto es la ciencia esa que decía el otro día Enrique, y queremos aplicarla, la conclusión suya en la conferencia fue, fijaros que son niños de mi federación, de la Federación de Atletismo y tal y cual,
Pues la conclusión es que si eres campeón con 15 años de medio fondo, no vas a ser campeón cuando adulto. ¿Me entiendes? Desde el punto de vista estadístico. Miguel? No sé de qué forma sería eso. O si no, al que me corrija, ¿me entendéis? Es decir, que al final hay una serie de factores que tenemos que ir programando a lo largo de los años. Esos factores pues, van a ser, insisto, las habilidades, no sé qué, no sé cuánto, y los valores. ¿Vale? Y los valores. Otro de ellos. Bueno, dentro de ese proceso formativo, ahí tenéis una, no lo veis muy bien, ¿no? Pero es la típica pirámide de practicantes, ¿no? En la que el deporte de base está lleno, ¿no? Y ese cómic que es muy crítico, pues a la derecha, que no lo veis nadie, pues pone residuos deportivos, los restos del naufragio, ¿no? Todo el mundo entra en esa pirámide, entrenan, arriba lleva uno y uno llega y todos los demás pues los voy soltando, ¿no? Como basurilla, ¿no? Como juguetes rotos, ¿no? Pues claro que sí, es que eso sucede y sabéis que sigue sucediendo a día de hoy, ¿verdad? Por supuesto que hemos avanzado y hemos avanzado mucho, pero hay casos que siguen sucediendo. Al final, también David aludió ayer, la detección esa de talento en este proceso de formación deportiva, lo que se ha demostrado, yo no sé si funciona o no, porque David os dijo claramente, oye, es que no, yo no sé si funciona o no. Yo lo que sí he llegado a la conclusión es que hay muchísimos talentos que se escapan. Y por lo tanto me dirás tú, pues entonces no funciona. Es decir, que hay chicos y chicas que desarrollan su talento antes, pero tenemos que ser medianamente inteligentes. Pero tenemos que ser conscientes de que hay niños y niñas que desarrollan su talento más tarde, ¿no? Tu hijo, por ejemplo, ¿no? Y niños y niñas que tienen un nombre, ¿no? Tenía como... Late bloomer. Que son niños y niñas que tienen un desarrollo físico posterior, que tardan más, y entonces no se pueden desechar, ¿no? Y aquí os pongo siempre el ejemplo, los que os gusta el baloncesto en España. Y tengo una diapositiva que no la he puesto, que eran demasiadas cosas, de Ricky Rubio y Pau Gasol, ¿no? Salen los dos, ¿no? Así abrazados, cada uno con su medalla, cada uno de una cosa. Ricky Rubio era un niño que con 14 años jugaba en ACB, 14 años, y Pau Gasol, que es el mejor jugador de baloncesto que hemos tenido, y que en la selección esa famosa que ganó el Mundial de Junior en Portugal, ¿no? Donde empezaron todos los grandes éxitos del baloncesto español, pues era el segundo que menos jugaba. O sea, dentro del equipo era un jugador irrelevante, con 18 años. O sea, el otro con 14 ya jugaba en ACB y el otro con 18 era irrelevante prácticamente. Al año siguiente, con 20 años y pico después, era el jugador más determinante de ACB y se fue a la NBA con 20 años. ¿De acuerdo? Es decir que, pero para que veáis cómo hay que ser críticos con esto, ¿no? Entonces, el trabajo de detección de talento, yo no me atrevo a decir que no funcione, pero lo que sí está claro es que hay que tener paciencia con aquellos chicos y chicas que tienen un desarrollo un poquito más tardío. Y al final, antes de llegar a los valores, aquí sí que me gustaría detenerme un minuto y que me ayudare. Un niño y una niña en ese proceso de formación deportiva, en su vida, estas son paranoias mías de noche sin dormir, esto es absolutamente de cosecha, ¿podréis estar de acuerdo o no? Hay una serie de prioridades, En la vida de un niño, de una niña, pensáis en cualquier deportista vuestro joven, de fútbol, de baloncesto, de lo que sea, hay una serie de prioridades que son importantes en su vida. ¿Alguien me dice una? ¿Alguien me dice una cuestión que sea importante en la vida de un niño? Los amigos, ¿vale? Son importantes los amigos en el desarrollo social, emocional, determinantes, ¿no? Los amigos determinantes. Venga, más, amigos. Tenemos que conseguir 4, ¿eh? Dime. La familia, 2. Imprescindible, importantísima, ¿vale? Venga, otra. ¿Qué? El futuro, perfecto. Todo eso, sin lugar a dudas, nos va a determinar el futuro. Es lo que quiero intentar. Ese proceso formativo, me estoy explicando, pero sí, es importantísimo. ¿Qué? Los entrenadores, el deporte. No, el deporte en sí. 3. Me falta uno, venga. ¿Qué es importante también? Divertirse es una característica que puede ser del deporte, ¿no? Está bien. Falta uno, lo voy a sacar seguro. ¿Importante el qué? La educación, gracias. Gracias, la educación, jolines, no nos dejemos atrás el cole, ¿no? El cole es importante. Bueno, ¿en qué orden? Para mí esos son los 4. A mí, podréis discutir lo que queréis. Para mí esos son los 4 más importantes. ¿En qué orden los ponemos? Yo siento decíroslo, pero yo creo que el deporte no es lo más importante de todo eso. ¿Me seguís? Y muchas veces hacemos, ¿no?
que el típico niño, ¿no? Hace muy poco, estoy hablando de meses. Típico niño de una familia que juega muy bien al fútbol, ¿no? 10 añillos, lo típico que hemos vivido toda la vida y que lo ficha un equipo bueno, se tiene que cambiar de ciudad y los padres me decían que el niño estaba con una medio depre. Claro, yo pensaba, jolín, es que yo tengo, el pequeño mío tiene 13 años ya, cuando tenía 10, vamos, es que ya no puede, os lo digo en serio, es que ¿cómo se va a ir con 10 añillos? ¿Cómo se va a ir con 10 añillos? Claro, ¿cómo va a estar? Por supuesto ha vuelto a su ciudad, por supuesto no le ha ido bien en el fútbol, por supuesto, no siempre es así. Ahora me diríais algunos, sí, pues Messi se fue al Barça y no sé qué. Ya, Messi se fue al Barça con su familia, de otra forma, ¿me entendéis? Bueno, decidme qué prioridades. De esas 4, de los amigos, de la familia, de la educación y del deporte, ¿dónde crees que tendría que, Aurelio, dónde tendría que estar el deporte para ti? De las 4 que os he dicho. Es que el deporte de educación, empezamos ahí con las trampillas. Educación me refiero al colegio, sí, estoy de acuerdo contigo, el colegio, ¿no? La formativa. Pues lo siento, pero para mí es el cuarto. Para mí es el cuarto, Ojo, el cuarto, que es muy importante. Claro, si yo cambio esas prioridades, toda esta paranoia que os estoy soltando es porque después vienen los valores. Entonces, los valores los que yo planteo tienen que ver porque el planteamiento viene de aquí. ¿Entendéis? Entonces, para mí, lógicamente, dentro de lo posible, la familia es lo más importante. Hay casos en los que, lamentablemente, para ese chico o esa chica, pues hay incluso que quitarlo del contexto familiar porque hasta les perjudica, como en alguna ocasión me han contado, y es verdad, pero lo normal es que nuestra familia sea, ¿no?, un centro nuclear, ¿no? Los estudios, el colegio, me parece que los niños, el colegio, los estudios son, ¿no?, niños de 8, de 9, de 10 años, tienen que tener su relevancia, ¿no? Cada uno diga, no, pues yo adelantaría, ¿no?, las amistades y, por último, el deporte. ¿Qué sucede en el deporte de base? Que muchas veces esas prioridades se modifican y entonces yo creo que el planteamiento formativo, lo que el deporte puede ayudar en esa formación integral que hablamos, pues cambia el planteamiento, cambia completamente el planteamiento, para mí, Si alguien no está de acuerdo, por supuesto, me lo decís y ya está. Bueno, al final, volvemos al inicio, que antes hablabais del entrenador y ahora decís cómo plantearse todo esto requiere, no puede ser un entrenador cualquiera, no puede ser un profesional cualquiera. No me malinterpretéis de nuevo, claro. Todos los que estáis aquí, porque ya son muchos años, con seguridad, lo sé, no os conozco prácticamente a ninguno, pero lo sé. Sois los que menos formación necesitáis. La gente que está aquí un viernes por la tarde con una demanda, con un interés, con una motivación por un curso formativo de este tipo, pues sois personas absolutamente sensibilizadas, con una visión muy clara de la importancia del deporte, pero no todo el mundo es así, no todo el mundo es así. Y entrenar con estos planteamientos que están haciendo estos días, no en estas charlas, sino en todas las que vimos ayer y las que vamos a seguir viendo ahora posterior, pues requiere de entrenadores, de educadores, por supuesto, muy por encima de la media. Y no es fácil. Y no es nada fácil. Nada fácil encontrar gente con un perfil. Entonces no puede ser cualquiera, claro. Tiene que ser un entrenador con una formación inicial y permanente imprescindible. ¿La formación inicial es importante? Sí, hombre, es importante. Claro que es importante haber estudiado. Pero al final hago la carrera de ciencia del deporte, hago magisterio, hago con la carrera que hayáis estudiado cada uno o el grado formativo o lo que sea. ¿Eso es importante? Sí, pero es que el resto de nuestra vida, la clave es la formación permanente. La formación inicial dura 4, 5, 6 años y la permanente dura 40. Entonces, claro, en nuestro modelo deportivo tenemos que tener profesionales que quieran seguir aprendiendo, que quieran seguir incorporando nuevos métodos, nuevos contenidos, nuevas formas de entrenamiento. Por eso, pues, la primera diapositiva que ponía necesidades nuevas, claro, nuevos planteamientos, que los nuevos planteamientos tienen que estar siempre, claro que es necesario, ¿vale? Por supuesto, una visión crítica, yo digo muy a menudo crítica, que no criticona, son dos cosas distintas, pero tenemos que tener una visión crítica del proceso de entrenamiento en el deporte de base, con una capacidad de comunicación que os dijeron ayer importante, un perfil en el que entró Aurelio más que de sobra, el diseñar entrenamientos y competiciones de la forma adecuada, un liderazgo que también, y por supuesto obtener buenos resultados. Buenos resultados no significa
ganar, buenos resultados entre comillas. Buenos resultados, ¿qué es? Pues que seamos capaces de formar a nuestros deportistas de la forma más integral, más formativa posible, ¿no? Y que sigan avanzando, ¿no? ¿Cuál es un indicador? Yo soy muy reduccionista y muy recetilla. ¿Cuál es un indicador? Pensar en vuestro club. ¿Cuál es un indicador claro que hay un entrenador, una entrenadora que aparentemente lo está haciendo muy bien? ¿Cuál es un indicador? Hay muchos, ¿eh? ¿Cuál es un indicador claro en deporte de base, ¿eh? Niños y niñas que empiezan. Que no se le desapunte nadie. Ah, que no se le... ¿Cómo es tu nombre? Manolo. Manolo, que no se le desapunte. Además, la palabra ese desapunte a mí me encanta. No solo Manolo que no se le desapunte, sino aquel que es capaz, ¿no?, de empezar la temporada con 15 niños y termina con 20. Yo que ahora tengo menos contacto por diferentes historias con los clubes como tal, no con el deporte, ¿no? Y hay entrenadores que me han dicho, jolín, es que con Manolo van todos y conmigo se me desapuntan. Jolín, pues rasca un poco, algo habrá detrás. Mira, ves qué es lo que hace Manolo, cómo diseña los entrenamientos, cómo los motiva, cómo los... ¿No? ¿Entendéis? Es un indicador evidente. Vale. Y al final, como decía, yo creo que en los entrenamientos hay 3 principios, hay muchísimos principios metodológicos. A mí los 3 que me parecen muy globales, que engloban a su vez multitud de otros, la motivación por un lado, es decir, que tengamos niños y niñas que quieran venir todos los días a entrenar, que les guste, que se motiven, ¿vale? En segundo lugar, que aprendan bien nuestro deporte, que cada uno desarrolle sus potencialidades al máximo posible. Aquellos niños y niñas que son mejores, pues tienen más talento porque sigan mejorando, y aquellos que no tienen tanto, lógicamente, que lleguen al máximo de su... y que les permita seguir avanzando. Y por último, la educación, ¿no?, que es el planteamiento de los valores, ¿vale? En el planteamiento de los valores, a nivel teórico no voy a saltar, pues qué son los valores no voy a entrar, cuáles... ¿Qué? ¿Cuáles valores? ¿Lo estáis pasando bien o qué? ¿Sí? ¿Es divertido? ¿Qué valores? ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Vale? Si a alguno le interesa esto en concreto, pues por supuesto les facilito lo que queráis. A mí me parece que son 4 preguntas razonables de qué valores debemos promocionar, etcétera, ¿no? Cómo hacerlo, cuándo hacerlo, en qué categoría, ¿no? En función de las categorías, qué valores son más adecuados a una categoría o a otra, ¿no? ¿Vale? Y ya está. Entonces, en la Fundación Real Madrid ya entramos un poquillo con lo que será la propuesta de intervención, pues nos planteamos esto hace muchos años. Es imprescindible que entendáis lo que os dije al principio del modelo deportivo, ¿no? Esto es un modelo deportivo con unas características muy particulares, que podéis utilizar algunas, sí, por supuesto que sí, pero que cada uno en su contexto. Por ejemplo, son escuelas deportivas que entrenan muy poco, entrenan solo 2 días a la semana, 1 hora, hora y cuarto, ¿vale? 2 días a la semana, hora y cuarto, y me diréis algunos, jolín, es que son muy pocos, ya lo sé, pero es que el planteamiento deportivo de la Fundación precisamente está enfocado a chicos y chicas que utilizan el deporte como una parte importante, semanal, de toda su... pero no con una perspectiva de rendimiento, ni con una perspectiva de deporte federado, ni nada similar, ¿entendéis? Segundo lugar, compiten entre ellos, o sea, las escuelas deportivas de la Fundación en Madrid, tanto en fútbol como en baloncesto, compiten entre ellas. Entonces, todas tienen la misma filosofía. La competición no es la misma que del deporte federal, las reglas no son las mismas, ¿no? Por poner un ejemplo, en baloncesto hay un cambio brutal, en fútbol también pasa, ¿no? Del fútbol 7 al fútbol 11, ¿no? Pues en baloncesto, de chicos y chicas minibásquet de 11 añillos, 12, en mayo están jugando a 2,60 de altura y en septiembre están en categoría infantil, que han cambiado el colegio por el instituto, han pasado de alevines a infantiles y la canasta pasa a 3,05. Pues en la Fundación utilizamos desde hace ya muchísimos años las canastas estas que el tornillo baja y sube y las ponemos a una altura intermedia, a 2,85. La categoría infantil, y esto no es, me diríais, jolín, no, es que es una cosa bastante básica, bastante sencilla de entender. Si le cambiamos medio metro en un mes y se puede facilitar, pues vamos a hacerlo y juegan a 2,85, ¿vale? Y con balón femenino, con el 6, ¿vale? La participación obligatoriamente por igual de todo el mundo, el sistema de puntuación no solo puntúan los goles o las canastas, sino que puntúan el número de participantes, las tarjetas. Bueno, hay 1000 historias. Con esto, ¿qué es lo que quiero deciros? Que el planteamiento no se puede copiar, se puede intentar en la medida de lo posible
algunas cosillas que nos puedan servir o que nos gusten, extrapolarlas al modelo nuestro, pero no se pueden copiar tal cual, sería un error, ¿vale? En ese sentido, hace ya muchos años que nos planteamos la importancia de planificar los valores y no sucede en los valores. Nosotros cuando hablamos de valores, para que me sigáis también, me gusta hablarlo como un saco grande, le llamamos contenidos psicopedagógicos, porque hay muchísimas cuestiones que las planteamos como un valor y desde el punto de vista conceptual, aunque os decía antes que no es especialmente importante, pero nos lleva a error muchas veces, ¿no? La motivación como tal, la motivación no es un valor, la autoestima como tal no es un valor. Una variable, los que sois psicólogos, una variable psicológica determinada que influye muchísimo en el proceso de construcción como persona, como jugador, como deportista, ¿verdad? Entonces, hablamos de contenido psicopedagógico y de forma flexible y nos sirve todas esas variables que nos interesan, ¿vale? Y nos planteamos cuáles son los valores que queremos trabajar. Yo en clase le pregunto a mis estudiantes, no lo vamos a hacer ahora porque no me da tiempo, ¿cuáles valores? Y rápidamente todo el mundo, el sacrificio, la disciplina, el no sé qué, el respeto a la autoridad. Valores muy típicos del deporte tradicional de alta competición. ¿Significa que esos valores no estén bien? ¿Significa que no estén bien? Es importante que me sigáis. Claro que pueden valer, pero pueden valer cuando llegue. ¿Es importante la fuerza de lo que sea de un deportista? Claro que es importante, pero la fuerza la trabajo más adelante. De primera, con niños y niñas que empiezan, pues trabajo mucho más las habilidades coordinativas, la educación física de base, esa que hablábamos esta mañana, etcétera. Pues con esto pasa lo mismo, ¿vale? Con esto pasa lo mismo. Simplemente para que cojáis la idea. Con niños y niñas que empiezan, decidme qué valores, cada uno, pensar en uno que creéis que son importantes. Venga, decidme algún valor que creéis con niños y niñas que empiezan, que empiezan. Y lo adaptemos a la edad de los niños que empiezan. Decidme valores que creéis o contenidos psicopedagógicos que son importantes. ¿Alguno que os diga? Íñigo, ¿tú cuál? ¿Tu escuela deportiva? ¿Cuál? Uno que se te ocurra, el que quiera, va a estar bien. La actitud, venga, una actitud positiva, venga. La empatía, venga. La coeducación, fijaros, la coeducación. Para él la coeducación es muy importante, ¿vale? ¿Será importante la coeducación un deporte de élite? Para nada, no compiten juntos. Entonces, hay valores. Ayer hablaba David, que a mí me parece que son los valores con los que hay que empezar. Todos los que habéis dicho son válidos, que son las necesidades psicológicas básicas. A mí me parece que eso es un matiz muy interesante. O sea, un niño y una niña que empieza, jolín, la motivación, ¿no? Que estén motivados, ¿no? Esas necesidades psicológicas tan importantes, la relación con los demás, ¿no? Los amigos, que antes aludía Isidro también, ¿no? Las amistades, tener buenas relaciones, sentirte competente, que hablaste ayer también, ¿verdad? Que tan importante es, ¿no? Un niño o niña que se sienta competente, ¿no? Que se sienta, pues esos valores en esas categorías iniciales me parece que son mucho más importantes que el esfuerzo, no sé qué. Significa que el esfuerzo, cuando voy a algún curso a la gente le molesta mucho que os diga esto. Pero Javier, el esfuerzo, ¿cómo lo vamos a quitar del deporte? Que yo no estoy diciendo que lo quitemos del deporte, que por supuesto que el esfuerzo, no para el deporte, sino para cualquier cuestión en la vida. Y el deporte especialmente, ¿verdad? Ese reto constante de querer mejorar, de querer competir mejor, de querer hacer mejor una habilidad. O ese trabajo de condición física, por supuesto, pero ya llegará. Entonces el planteamiento, la reflexión que tenéis que hacer es que los valores se pueden planificar como el resto de contenidos físicos, técnico-tácticos, reglamentarios, de competición, los que queráis se pueden planificar. Y hay algunos valores que son más típicos de categorías de base, como esos que hemos hablado. Hay otros valores que son más típicos de la etapa de desarrollo, de la etapa de entrenamiento, y hay otros que son más típicos del deporte de alta competición. Y yo pienso que se pueden programar, y no solo se pueden programar, sino que nos van a ayudar. Si yo a un chico lo tengo muy motivado por el deporte, le gusta mucho el deporte, estoy convencido de que tiene esos hábitos creados, le encanta el baloncesto, le encanta el fútbol, ¿verdad? En la siguiente etapa, pues le da capacidad para ser más autónomo, ¿no? Porque me gusta, ya no me tienen que... No, es que yo quiero ir, es que nadie me tiene que decir que tengo que ir al entrenamiento, ¿sabes? Es más autónomo. El autónomo se convierte en más responsable. El responsable es capaz de entender que tiene que esforzarse y que tiene que mejorar determinadas habilidades. No sé si me estáis siguiendo. Entonces creo que esa progresión, ese planteamiento hay que hacerlo, ¿no? Nosotros lo hemos hecho humildemente, hay algunas ideas que os podrían servir, otras que seguro que no, ¿verdad? Y en ello estamos. Por supuesto, los valores imprescindibles que los incluyamos en nuestra programación, de cada día, de cada sesión de entrenamiento, igual que yo voy con mi planilla,
Bueno, los entrenadores hoy día somos muy antiguos, los entrenadores van con su móvil o lo que sea, ¿no? Que a mí no me gusta nada, pero bueno, son cosas ya de viejos, ¿no? Yo lo entiendo, ¿no? Van en su móvil, su tablet, lo que sea, estupendo. Pues hay que planificarlo técnico-táctico, pero yo tengo que saber en la sesión de hoy, que voy a incidir especialmente en la autoestima, ¿vale? Y entonces yo, si voy a incidir en la autoestima, tengo que buscar estrategias que ayuden a fomentar la autoestima. Íñigo, eso está fatal, ¿lo has hecho fatal? No, hombre, no, si toca la autoestima vamos a animarlo, ¿no? Vamos a motivarlo, vamos a recompensarlo, ¿no? ¿Verdad? Vamos a tener una comunicación mucho más positiva, ¿verdad? Pues es un poco la idea, establecer en la programación los valores esos típicos de que el deporte educa, porque sí, no, puede educar, depende cómo lo hagáis. Entonces vamos a planificarlo de forma más explícita. Y bueno, hay algunas cosas del corto a largo plazo, los valores, todo en general, yo creo que la programación me parece que es mucho más importante del corto al largo plazo. Tendemos a planificar a principio de temporada ahí, una planificación ahí teórica, que está muy bien, por supuesto, pero no, lo importante es la sesión de cada día, vamos a hacerlo bien. Entonces creo que es más sencillo además, ¿verdad? Hacerlo desde lo corto al largo plazo. Desde lo personal, de lo individual de cada uno a lo social y por supuesto adaptarlo a todas esas características. El proyecto en el que estamos pues se llama Por una educación real, valores y deporte, tiene materiales didácticos que le ayudan a los entrenadores, que le ayudan en esa planificación que estamos hablando, en el que ponen ejemplos de sesiones que pueden hacer, de valores que se pueden trabajar, ¿vale? Y bueno, en definitiva que seguimos avanzando en el mismo, ¿vale? Por poner un ejemplo, pues ahí tenéis una fichilla sobre motivación, ¿verdad? En el que se divide una ficha muy didáctica, muy recetilla, como os decía, en el que pone cuestiones que podemos fomentar en nuestros entrenamientos para que la motivación aparezca. Te aparece un apartado de evita, de cosas que deberíamos evitar para justo lo contrario, de propuestas que podemos hacer. Y después cada uno de los valores, que no los veis por supuesto, tenéis ahí abajo a modo de ejemplo la igualdad o la autoestima, pues no solo es el valor en sí, sino en función del desarrollo psicoevolutivo de los chavales, por cada una de las categorías, qué estrategias podemos utilizar. A modo de orientaciones, no lo entendáis como algo muy concreto que es lo que hay que hacer, sino a modo de orientaciones, ¿vale? Bueno, y poco más. Como conclusiones fundamentales me parece que nos debemos quedar con la idea de que el deporte durante la etapa escolar debe ser una práctica muy específica, muy específica, en el sentido de que tenemos que formarnos específicamente para ello, que es distinto del deporte de alta dimensión, como hemos dicho, complementario pero distinto, que tenemos que evolucionar en el desarrollo de contenido, en el que uno de ellos, como hemos hablado hoy, serían los valores, en el que tenemos que aspirar al desarrollo integral de ellos, la importancia del entrenador, de la entrenadora en todo el proceso, la importancia también de hacer explícitos los valores y por último, pues nada, que seamos capaces de contextualizar todas esas propuestas. Y a mí me parece imprescindible la formación permanente, como os decía, y hay libros y artículos maravillosos hoy día, ¿no? Y el Jacques Persson, que no lo conozco personalmente, pero algún día espero que me pague parte porque lo recomiendo en todos lados, porque me parece un libro maravilloso. Se llama El deporte para el niño, nada más que el título ya merece la pena, ¿eh? El deporte para el niño sin récord ni medalla. El deporte para el niño sin récord ni medalla, parece que es una maravilla. O el de Horseway, a los que os gusta el fútbol, pues sabéis que desde el punto de vista metodológico es una referencia, y los otros, pues bueno, son de la fundación. Pues nada, muchísimas gracias por aguantarme a esta hora y si tenéis alguna preguntilla, alguna reflexión, alguna cosa, pues encantado. ¿Por qué cuando intentamos decir que vamos a educar en valores separamos el deporte escolar del deporte federado? ¿Por qué? Fantástico, Manolo. Pues el deporte durante la etapa escolar, lo que hemos hablado son modelos deportivos. Hay un deporte federado y puede haber deporte durante esa etapa escolar que no sea federado. Son niños o niñas que están en sus escuelas deportivas, que no compiten con ese nivel de intensidad o de competición tan seria, lo que sea. Y lo que tenemos que ser capaces es de adaptar la promoción de valores al modelo deportivo que estamos desarrollando, ¿de acuerdo? Pero que el deporte competición, digo para que quede claro, que el deporte competición y el deporte federado
si está bien planificado, orientado, tal y cual, puede fomentar valores interesantes desde el punto de vista educativo. Por supuesto, pero hay que hacerlo bien, No vale en un deporte federado en el que hay categoría infantil y en la que mi aspiración es quedar campeón a costa de todo, en el que juegan 11 y no cambio y no hago ni un cambio, en el que el chico y la chica que es mejor, da igual lo que haga, va a jugar siempre. Estoy explicando, tiene que estar bien orientado. En el que el resultado te marca el proceso. Entonces, esto es muy típico, ¿no? Pero mi hijo juega fútbol y otro a baloncesto, o sea, tengo los dos en casa. El pequeño que juega fútbol, que en general yo estoy encantado, pero sale de los partidos y es que los padres, esto lo veis todos los días, es que no, perdón, los padres no, algunos padres, es que en función del resultado a los niños le hablan de una forma o de otra, ¿entendéis? Yo sale siempre mi hijo, y además lo hago a propósito, exagerado, lo exagero, yo no soy tan cariñoso, pero tal como sale mi hijo del partido, yo lo engancho, le doy 4 besos, me lo llevo, pero para que los demás lo vean. Los demás es terminar el niño el partido y le están preguntando de lo otro, y por qué no marca, y por qué no ha tirado, y por qué no sé qué. ¿Entendéis? Claro, esto es un proceso en global, pero por supuesto que el deporte federado, bien planteado, por supuesto que la competición, que lo hemos hablado, no lleva contravalores. Si yo la utilizo bien, por supuesto que es un... Para poder educar en valores, dicen los entendidos, hay que tener las oportunidades, hay que plantear las oportunidades. Entonces, la competición es una oportunidad, los entrenamientos, las situaciones de conflicto, ¿no? Son oportunidades perfectas para educar, ¿no? Perfectas, es el momento. Gracias, Manuel. Bueno, Javier, por primer lugar, muchas gracias por la charla, porque la verdad que ha sido muy instructiva. Y sobre todo yo tengo una duda, y es ¿por qué estos contenidos no llegan o no se transfieren a los cursos de entrenadores, a la formación en la universidad? ¿Por qué está llegando todo tan lento? Porque, por ejemplo, en el desarrollo físico todo el mundo lo tiene muy claro, ¿no? En el desarrollo de acciones técnico-tácticas o desarrollo de habilidades deportivas todo el mundo lo tiene muy claro, pero sin embargo no llega. ¿Dónde está el problema y cómo se podría solventar? Mi opinión personal, Chema, yo creo que los valores hemos dado por hecho, que el deporte en sí fomenta valores, y entonces no nos lo hemos planteado como tal, secuenciarlo como tal, ¿vale? En este caso me vaya a permitir, en la Fundación del Real Madrid, pues hay una chica, la directora del área de formación, que se llama Gemma Ortega. Yo no soy objetivo porque tenemos una amistad grandísima de hace muchos años y una profesional espectacular, ¿no? Y en jornadas de este tipo, hace muchos años, pues empezamos a hablar de esto. Pero ¿y eso se podría planificar? ¿Pero y eso se podría secuenciar? Pues en ello estamos. Y ahí fue cuando empezó. Ella se planteó eso y el proyecto de la Fundación, uno de los elementos evidentes, ya os digo que es un deporte muy particular, es de la Fundación. No es el Madrid. No nos equivoquemos, es de la Fundación del Real Madrid, no es el Real Madrid, son equipos completamente distintos. En la Fundación del Real Madrid juegan niños y niñas, cualquier niño y niña que quiera hacer práctica deportiva, y en el Real Madrid, como bien sabéis, juegan la élite de la élite. Son dos modelos distintos dentro del mismo club, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo creo que en ese sentido, yo creo que pasaría eso un poco, que hemos dado por hecho que el deporte fomenta valores y no lo hemos planteado. Pero yo creo que hay que seguir avanzando o continuar relacionados con la salud. Pues toda la vida nos hemos planteado que la salud, bueno, que el deporte es salud, pero hoy día hay mucha gente investigando y trabajando alrededor de ello y nos hacen indicaciones metodológicas para que sea más saludable, ¿no? Pues en este sentido yo lo veo así. ¿Que deberíamos ir más rápido y tal? Bueno, sí, pero vamos a seguir en ello. Javier. Sí, gracias. Peligro. No, que va. Muy ilustrativo, porque todos parece que compartimos, pero luego la aplicación práctica nos cuesta, ¿no? En ese sentido te quiero hacer una pregunta, pero si con tu permiso quiero compartir con Manolo. Ha hecho una reflexión que me ha tocado y digo, bueno, la quiero compartir, la experiencia. Nosotros en la época que nosotros estudiamos la carrera, lo educativo y lo competitivo estaba radicalmente opuesto. O sea, se nos creó la imagen de que que éramos profesores de educación física, esto es orientación educativa, pero que si nos gustaba el deporte de competición asumíamos que eso era dudoso. Yo empecé en categorías inferiores y eso es una esquizofrenia, porque tienes la responsabilidad de que estás trabajando con gente en una edad sensible para los que eres un referente y tienes la inquietud de generar efectivamente un valor añadido, una construcción de personas.
parecía que cuando fuéramos a llegar al deporte de alta competición eso se disipaba. Lo importante era el resultado y tal, y tu competencia se demostraba por esa capacidad de tener resultados. Donde realmente yo me concebí, o sea, despejé esa dicotomía falsa y llega a un valor más integral o más cercano a lo que propone Javier, es en la selección. Porque seguían siendo personas jóvenes que es cuando yo concebí qué importante era que utilizando el deporte, lo que el deporte era para ella, y hablábamos de gente que con 18 años tenían ofertas que no se rían los de fútbol de 80.000 euros y cosas así, que en mi deporte era una cosa considerable, ¿no? Y me di cuenta hasta qué punto era un instrumento esencial para conformar la personalidad y el proyecto vital de esas personas. O sea, que donde yo concebí realmente que teníamos una influencia bestial en el desarrollo de valores que trascendían al deporte, era en la selección con gente profesional. O sea, que ahí es donde borré todo tipo de disociación entre deporte, competición y tal. Es verdad, como dice, que los contextos son distintos, las aspiraciones son distintas y las oportunidades son distintas, pero seguimos teniendo la misma misión bajo mi punto de vista. Y perdón por el paréntesis, la pregunta es, además de dar orientaciones al entrenador para que los valores estén incluidos en el proceso de intervención, ¿hay algún tipo de registro que permita medir algún tipo de cambio o valorar la evolución en algunos de ellos en los deportistas? Pues fantástica pregunta, lo que pasa es que no se puede hablar de todo. Pues dentro de ese proyecto de formación, yo le llamo proyecto, ellos le llaman proyecto, por un lado, llaman proyecto de formación, de investigación y de transferencia, le llamo yo a propósito, ¿no? Pues estamos evaluando, Aurelio, estamos utilizando cuestionarios que se utilizan en el ámbito, digamos, más académico, utilizándolo en las escuelas deportivas. Y en general, ya hemos hecho algunas publicaciones, en académicas, de esas que a la mayoría no interesan demasiado, pero que los resultados finales, en las perspectivas más de transferencia, sí que son necesarias. Pues está dando en general muy buenos resultados. Ahora hemos hecho un informe de la escuela de la Fundación por toda Europa, de escuelas que tienen por toda Europa, y hemos utilizado pues, algún cuestionario de valores del deporte de uno que se llama CUBADE, no sé si lo conocéis, que es un cuestionario. Hemos utilizado también el GR, el de Graupera y Ruiz, de otros. Estamos utilizando instrumentos por intentar, a la medida de lo posible, demostrar o intentar ver que los resultados en este tipo de escuelas deportivas orientadas específicamente a la educación dan mejores resultados. Esa es un poco la idea, aparte de conseguirlo. Por comentaros también un detalle y una tontería, pero que funciona muy bien. Dentro de las causas que utilizamos unas calificaciones a modo de como si fueran estudiantes de primaria o de secundaria, en las que tienen 5 ítems, se evalúan 5 ítems a los niños, y esas calificaciones que cada entrenador le hace trimestralmente a sus jugadores, a sus jugadoras, tienen esos 5 mismos, los padres tienen que evaluarlos en casa. Son 5 ítems muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, en función de la categoría se cambian, ¿no? Creo recordar que eran infantiles, ¿no? Se evaluaba uno de los valores que trabajaban especialmente era la autonomía, ¿no? Y entonces había cuestiones relacionadas con el entrenador, relacionadas con la autonomía, y otras eran relacionadas en casa con la autonomía. Y los padres tienen que evaluar si ese chico o esa chica, pues en casa, pues autónomo son tonterías, pero en el cuidado del cuarto, en hacer su cuarto, en hacer su cama, en el aseo, en no sé qué. Y entonces evalúan los entrenadores los aspectos deportivos y los padres los aspectos de casa con la intención, que lo veis claramente, de que esos valores del deporte puedan tener su transferencia, ¿no? A la vida diaria, ¿no? A la vida en definitiva en sociedad, ¿no? Bueno, yo creo que son aproximaciones. Yo creo que nada más que intentarlo ya merece la pena, pienso yo, ¿eh? Ahora lo ideal sería, claro, tener buenos resultados que lo incidan. Pero yo insisto, en el modelo deportivo, cada uno tiene que adaptarlo todo esto a su modelo, porque esto no es una panacea ni es otra forma de práctica. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias.